Bueno, yo ingresé al ejército en el año 1994. ¿Qué lo motiva a usted a ser militar? Yo creo que el deseo de servir a la sociedad colombiana, el deseo de servir a la patria colombiana fue lo que me motivó para ingresar a las filas del Ejército Nacional. Cuénteme un poco de su familia, de dónde es usted, y tiene algún tipo de cercanía con el ejército en ese entonces, antes de ingresar a la escuela de oficiales. Bueno, yo provengo del departamento de Boyacá, nací en un municipio que se llama Santa Sofía, pero desde muy pequeño me trasladé a Bogotá con mis padres, terminé acá la secundaria. Y vínculo con el ejército, pues no muy directo, pero sí tenía algunos familiares que pertenecían al Ejército Nacional. Pero a mí lo que más me motivó también fue el haber prestado servicio militar en la Brigada 21 del Ejército aquí en Bogotá en el año 93. Terminé mi servicio militar y eso que, como que le queda gustando a uno el servicio, y hice las gestiones para ingresar a la escuela militar. ¿Cómo fue ese paso por la escuela militar, esos primeros pasos en la vida militar? Sí, una experiencia muy interesante. Fueron 3 años de cadete, 2 años de cadete, 1 año de alférez. La promoción mía tuvo la suerte de ser los primeros oficiales que salíamos con 6 semestres de administración de empresas. Luego tenía la oportunidad de terminar uno la carrera profesional, pero mi promoción salió, todos salimos con 6 semestres. Una vez culmina ese proceso de formación, ¿a qué unidad va? ¿Cómo es esos primeros años? Sí, una vez terminé la etapa de formación como alumno, si se puede decir, y de alférez, haciendo a subteniente, salgo a hacer curso de lanceros en Tolemaida, que es un curso donde exige un entrenamiento físico bastante fuerte. Aprende uno las técnicas de supervivencia, técnicas de combate, y salgo trasladado al batallón de infantería Patriotas en Honda, Tolima. Bueno, en el momento que se da su secuestro, usted está en Uribe, en el Meta. ¿Cuánto tiempo llevaba allí en esa unidad? ¿Qué cargo desempeñaba? Bueno, después del departamento de Tolima, casualmente al año salgo trasladado para el batallón 21 Vargas en Granada Meta. Ahí conocí prácticamente toda la jurisdicción en los 7 meses que llevaba. Una área bastante complicada de orden público. Y fui comandante de una base militar en Loma Linda, eso es en Puerto Lleras Meta, un sitio estratégico muy importante para el país. Tuve el mando de 2 pelotones, soldados muy buenos, soldados casanareños, y con estos soldados un buen día nos dan las instrucciones de arrancar para la Uribe Meta. La sorpresa de todos los soldados, porque siendo una compañía tan buena, que cómo los mandan a Uribe, en el municipio de Uribe pues es conocido por las bastantes emboscadas por parte de la guerrilla, hostigamiento, plan pistola, etc. Pues de todas maneras había que ir a cumplir la orden, porque salía una compañía y entraba la otra. Eso es como el relevo normal. Honestamente llevamos muy poco tiempo en Uribe cuando sucedieron los hechos. Yo llegué el 20 de julio al casco urbano de la Uribe, en la base militar, y a la semana siguiente me trasladan a el lugar donde sucedieron los hechos del secuestro. Fue un sitio denominado como Cerro Salero. El La Uribe es un municipio en el cual queda una cadena de montañas, y en una de las colinas de esas montañas fue donde tuve que enfrentar un combate bastante fuerte, 5 horas aproximadamente, con no menos de 200, 300 guerrilleros tuve que enfrentar con 30 de mis soldados. Vi caer muchos de mis hombres, muertos a mi lado incluso, la impotencia de poder uno auxiliarlos, porque es la vida de uno mismo que está en juego. Y en la área general de la Uribe, del municipio de Uribe, yo creería que alrededor de 1.500 guerrilleros se tomaron esa población. Gracias pues a la fortaleza que tuvimos con nuestros soldados, lograr contener de alguna manera el avance de los guerrilleros, eso hizo que no cumplieran su objetivo, y el objetivo principal de ellos era tomarse la base. Gracias a Dios las avanzadas que tenía
la base militar como tal fue lo que sirvió para dispersar a todo ese mundo de guerrilla y no permitir que se tomaran la base militar. Coronel Malagón, ¿qué pensó usted en ese momento cuando le dicen está secuestrado y pensar que eso se le iba a convertir en la peor pesadilla de su vida? Sí, es una situación muy dura porque el momento en que a mí me secuestran ya estaba sin munición. Yo cada proveedor que iba desocupando lo iba botando, me lo iba metiendo al bolsillo y cuando la guerrilla ya termina la arremetida final, que logran romper una parte donde asesinan toda una escuadra de soldados y empiezan a entrar al cerro donde me encontraba, eran como hormigas. Recuerdo tanto que uno les disparaba y se lanzaban hacia atrás y volvían otra vez la arremetida de fuego y volvíamos, y así era un forcejeo hasta que pues lograron penetrar al área donde nosotros nos encontrábamos. A mí me secuestran, me quedaba un proveedor nada más con munición y una granada de mano. Es una escena que yo siempre la he descrito como una escena de algo así como Robin Hood, por decirlo así, porque yo me levanto con la granada, la única que tenía, enterré el seguro y logré persuadir ver una cantidad de guerrilleros, 30, 50 guerrilleros en media luna, y yo era pendiente de que uno de mis soldados que salió diciendo pues que no lo asesinaran y los guerrilleros decían que le iban a respetar la vida, y con la granada de mano yo les hacía la mague de que se la lanzaba y los tipos con el fusil al contrario. Duramos ahí 30 segundos, qué sé yo, y fue el tiempo que me dio a mi lucidez para darme cuenta que a los soldados que estaban cogiendo ahí no los asesinaron. Entonces pregunto que qué hago yo con esa granada, me dice que la bote hacia abajo del cerro, y fue así cuando boté la granada y ya me cayeron encima y me amordazaron, bueno, y empieza el drama de esos 10 largos años. Uno creía, pues tenía la esperanza de vivir, porque después de verse uno rodeado de fuego, sentir silbar las balas en varias ocasiones que le levantan tierra a uno, yo siempre he dicho que gracias a este curso de lancero, ese curso que hice allá en Tolemaida me sirvió mucho porque le da a uno las habilidades para que no lo asesinen. A un soldado me contó que me vio con una sola mano disparar en el fusil mientras me arrastraba y mientras los guerrilleros me disparaban. Entonces hay escenas muy duras ahí. Ya después de secuestro, pues a mí me identifican que era el comandante, por lo tanto pues me aíslan, me llevan atado con las manos a la parte de atrás y empieza la travesía, lo que jamás pensé que fuera por tanto tiempo. ¿Hacia dónde pues identifica usted de pronto que lo llevan? ¿Cómo fueron esos primeros días en manos de sus secuestradores? Nosotros nos fuimos internando por la cordillera oriental, pasando por la Julia, por el río Duda, y yo creía que por el lado de la serranía de la Macarena. Nos fuimos internando cada día más, y ahí empieza la pesadilla durante 10 largos años que sufrimos en el secuestro. ¿En qué pensaba usted, en su familia, las personas que había dejado? ¿Cuál era ese sentimiento en ese instante? Sí, uno inicialmente, los primeros meses, pues es muy difícil uno aceptar esa situación. De hecho, duré muchos meses en que yo me despertaba a las 4:30 y 5 de la mañana y estaba convencido que estaba dentro de la base militar y que estaba con mis soldados. Cuando me daba cuenta, la realidad era que estaba amarrado a 2 cuerdas. ¿Cómo era la vida día a día? ¿Y alguna vez escuchó un medio de comunicación, por ejemplo, Sí, las emisoras del ejército? claro que sí. El día a día pues es muy rutinario, es complejo y las emisoras podría escucharlas uno en algunos periodos de tiempo, cuando tendría alguna posibilidad de alguna ubicación en medio de la selva. De hecho, para los radios tocaba sacar una antena con una esponja, mandarla por allá hasta arriba y envolver cable y todo eso para que le pudiera llegar la comunicación a uno. ¿Qué lo llenaba de esperanza en ese tiempo en cautiverio? ¿Qué lo mantenía aferrado pues, a continuar con ese deseo de salir adelante? Bueno, los deseos de superación, ¿no? Los deseos de salir a servir a la sociedad, a formar una familia, realizarse como ser social.
Yo creería que eso era muy importante para uno, ¿no? El proyectarse como ser social, ser humano. Eso siempre lo mantenía uno con esperanza. A mí siempre me mantuvo tres cosas. Una que fueron los principios que me dieron en casa, ¿sí? Otro, el deseo de salir a formar una familia o a servir a la sociedad. Y el tercero, mucho más importante, pues la formación institucional. Cuando uno lo forman en el ejército con esa vocación de servicio y esa fortaleza, ese entrenamiento, eso sin lugar a dudas hace que la esperanza viva más. ¿Le dieron la posibilidad alguna vez de una prueba de supervivencia? Sí, claro, yo tuve 4 pruebas de supervivencia alrededor de los 10 años de secuestro. Es una situación muy difícil por cuanto la familia es quien más se ve afectada. Los familiares del secuestrado sufren un verdadero padecimiento psicológico. Finalmente uno secuestrado pues está de alguna manera resignado, ¿no? Pero lo más duro es que hay periodos de 2, 3, 5 años en que la familia no sabe del secuestrado. Eso sin lugar a dudas es un drama mucho más fuerte para los familiares. Cuando, ¿listo? Cuando hay ausencia de tantas cosas en la selva, ¿qué alegra el alma? ¿Qué le alegraba escribir, el poder leer algo? Sí, tuve etapas difíciles, por ejemplo, una época en que no tuve un cuaderno, un esfero, yo me le fugué al mes de secuestrado, que es la misión de todo secuestrado, fugarse al secuestrador, y eso hizo que los guerrilleros me aislaran totalmente 20 meses, más de año y medio, de mis hombres, de mis soldados, de mis 5 soldados con los que fui secuestrado. No podía ni verlos siquiera, no tenía un esfero, un cuaderno, absolutamente nada. Me llegaron 2 libros, los cuales me los devoré tremendamente. Pero sí tuve una etapa que fue cuando liberaron más de 200 soldados y policías, que para ellos era complicado sostenerlos. Una vez se rompen los diálogos de paz, en el año 2002, entonces la guerrilla de las FARC decide entregar los soldados y policías y nos dejan a los cuadros, a los comandantes. Ahí tuve una oportunidad muy bonita que fue que encontré una cantidad de libros en un campamento y empecé a leer y a instruirme. Para mí la lectura fue muy importante y sacaba tiempo. Aún así, cuando estuve a los 20 años en soledad, tuve tiempo para meditar, para conocerme a mí mismo, para pensar en el pasado, en el presente, en el futuro, para trazarme metas, en fin, para ver más allá. ¿Alguna vez pensó que en un futuro iba a tener una posibilidad de sobrevivir, de tener una familia? ¿Siempre tuvo esa ilusión? Pues uno siempre tiene la esperanza de salir algún día, ¿no? Sin embargo, también es como etapas, porque hubo un momento en que ya estaba uno tan resignado que se programaba semestral e incluso anualmente. Es decir, si terminaba el semestre y no se daba la liberación, se preparaba uno para el otro. Ya terminaba uno prácticamente resignado que algún día salía. De hecho, hubo una frase que hizo campaña ya en medio de los secuestrados y uno decía, si algún día salgo, haré tal cosa. Entonces al principio todo el mundo se reía, no, como que algún día salgo, vamos a salir pronto. Pero esa frase, que si algún día salgo, lo que empezó como una cosa jocosa, terminó volviéndose una costumbre. Es la situación dramática del secuestro en que termina uno acostumbrándose de alguna manera. En la época del secuestro, ¿con qué otros secuestrados convivió usted? ¿Era normal que los estuvieran cambiando o siempre permanecían en el mismo? No, siempre habían ciertos cambios, pero en mi caso personal siempre estuve primero, los 2 primeros años, con mis 5 soldados que fuimos secuestrados. Luego traen a unos policías secuestrados en el departamento de Tolima. Ese fue otro drama tenaz, porque a mí me tenían aislado, como les comentaba, pero en ese entonces, el año 2000, ya nos tenían en los campos de concentración. Yo por ser mando, comandante, por ser rebelde, por mi posición siempre, y no permitir que los soldados trataran como de adoptar otra ideología, siempre me mantenían separado, aislado. Y un buen día
4 de la tarde, vemos llegar por allá del fondo unos muchachos harapientos, flacos, vueltos nada, algunos esposados, otros encadenados, y la reacción de nosotros hacia ellos fue: ¿qué está pasando? ¿Son locos? ¿Están demente? ¿O en qué condiciones vienen? Y lo triste fue que de allá para acá lo mismo. Ellos vieron en nosotros también esa reacción, porque yo me encontraba mechudo, barbado, aislado. Entonces los tipos dijeron: este señor está loquito porque lo tienen aislado. Ya finalmente nos unen ese campamento, la celda mía con la de los 5 soldados, y nos unen ahí 17 soldados y policías. Eso fue un caos terrible, porque convivir en medio de ese drama, de ese estado de hacinamiento, pues es muy difícil. Pero bueno, ahí logramos salir adelante en esa etapa. Sí, para retomar lo que estábamos hablando de con quiénes más tuve la oportunidad de convivir. Viví primero con esos soldados, luego se rompen los diálogos y entonces nos unen ya con otro grupo de secuestrados. Ellos decían prisioneros, realmente eran secuestrados, y tuvimos la oportunidad de convivir con algunos políticos. Ahí conocí a Alan Jara, conocí a Consuelo González de Perdomo, Ingrid Betancourt también, y luego nos unen con los norteamericanos. Por eso fue que, ya para responder la pregunta tuya, cómo se sintió los meses antes al rescate. La guerrilla ya había entendido que tener más de 8 o 10 secuestrados en un solo sitio era muy riesgoso para que hubiese un rescate. ¿Qué hacen ellos? Nos dividen en pequeños paquetes dentro de una área determinada, grupos pequeños. Entonces nos reúne a 4 policías en un lado, 7 soldados en otro, y Ingrid Betancourt en otro, con otros. Bueno, fueron 3 paquetes en la misma área, pero divididos a 5 kilómetros, 10 kilómetros, qué sé yo. Y yo me encontraba con un comandante alias Ciro, que era el que nos estaba cuidando. En ese grupo estaba Ingrid Betancourt, un policía, 3 oficiales y 3 del ejército con mi persona. Estábamos 5. Estábamos 5, un grupo de 5, en otro había 4, y en el otro los restantes, por decir algo así, ¿no? Estábamos en grupos diferentes, ahora no recuerdo, pero éramos 3 grupos los que se lograron recopilar para podernos rescatar. Estando pues ahí en esos grupos, pues retomando lo que le pregunté anteriormente, ¿cómo vivió esos últimos días en cautiverio? O sea, ¿los movieron? Sí, mira, todo transcurre normal. Cuando un buen día el comandante de nosotros, donde estaba Ingrid, el enfermero de Ingrid, un policía y 2 suboficiales, empieza a movernos. Duramos más o menos, yo creo, unas 3 semanas en marchas largas, atravesando caños, lugares agrestes, y un buen día llegamos a un río. Ahí pernotamos, nos recoge una lancha y nos lleva aguas arriba todo un día. Cayendo la tarde, llegamos a un sitio donde encontramos los otros 2 grupos. Sorpresa, encontramos los 2 grupos, en uno los norteamericanos, en otro unos policías. Nos saludamos, pero siempre aislados, siempre nos mantuvieron aislados. Y ahí fue donde una semana luego nos damos cuenta. Entonces un buen día inician desplazamiento el guerrillero que nos tenía alias Ciro, y empieza a movernos desde muy tempranas horas hasta caía la noche, durmiendo como ermitaños en cualquiera de los sitios que nos cogía la noche, y fue aproximadamente unas 3 semanas así, hasta cuando llegamos a la orilla de un río, y ahí pasa un día, una noche, el otro día, por la noche, y luego viene una lancha
a muy tempranas horas y empieza a subirnos aguas arriba durante horas completas, como hasta las 4 o 5 de la tarde, desde las 5 de la mañana. Y de pronto encontramos los otros dos grupos de secuestrados. Ahí simplemente el saludo, porque siempre nos mantuvieron aislados, en el mismo sector, pero un grupo aquí, otro grupo allá y otro acá. Simplemente podíamos saludarnos. Y de pronto empiezan a decirnos que habían unas posibles pruebas de supervivencia, que escribiéramos cartas a las familias, que podría una comisión humanitaria visitarnos. A nosotros se nos hizo extraño porque nos peluquearon, trajeron elementos. Todo eso pues fue la misma planeamiento de inteligencia militar que les dio esas posibilidades, a que trajeran ropa buena y todo, les dieron la oportunidad de entrar. Y luego una semana ahí, y de pronto nos trasladan a otro lado, que era el sitio donde fue el rescate. Obviamente nosotros sin saberlo. Yo nunca supe que el rescate fue en medio de unas hojas de coca y de plantación de coca. No tenía ni idea, me di cuenta fue luego. Ya meses después del rescate, que ese había sido el escenario. Pues en ese momento uno no identificaba por la situación misma. Además que siempre estaba uno todo el tiempo en medio de la selva y sale a un claro. Eran contadas las veces que uno veía la luz del sol, eran muy contados. Al año 1 o 2 veces que pasaba uno por un claro, de resto era en el follaje de la selva. Y ahí nos reúnen, cuando de pronto viene alias César, el comandante del frente, con su estado mayor, con su cantidad de guerrilleros y toda la cosa, y habló con algunos de nosotros y estaba como muy emotivo el tipo, ¿no? Lejos estaba de nosotros saber que era un rescate. Cuando usted ve ese helicóptero, pues llevaba muchos años sin ver algo, ¿qué les significó para usted ese momento? Mira, la reacción de todos nosotros fue dramática porque cuando uno escucha como secuestrado un helicóptero, lo primero que piensa es que es un rescate de sangre y fuego. Entonces la reacción de todo fue el susto, porque estábamos en campo descubierto. Uno pensaba que iba a salir a las pruebas de supervivencia, normalmente era en lancha o a pie, pero jamás que por un helicóptero. Sin embargo, algunos de los guerrilleros, 2, 3 guerrilleros más o menos, los mandos sabían ya que era por helicóptero. Entonces los tipos lo que hicieron fue calmarnos. Tranquilo, hermano, tranquilo, no se asusten, no hay ningún problema, tal. Y de pronto, de acuerdo a coordinaciones, nos trasladan de un lado del río al otro lado. Que esa fue seguramente coordinación de que allá era donde iban a aterrizar los helicópteros. Ya uno ve al horizonte y se encuentra que es un helicóptero no militar como tal, sino es un helicóptero blanco con rojo, y entonces ya calma uno un poco la cosa. Nos pasan rápidamente allá al otro lado y ahí es donde viene el desenlace del rescate, que lejos estaba de absolutamente todos pensar que era rescate, sino que simplemente eran las pruebas de supervivencia o la comisión humanitaria. ¿Tuvo alguna esperanza de que eso significara su libertad en ese momento? No, en ese momento no. Sin embargo, hacía una hora, media hora aproximadamente, yo sí le había dicho a uno de los secuestrados, a uno de los norteamericanos, les decía, mire, pensar que estamos cerca a la libertad, aquí estamos a media hora en helicóptero, en avión, y lo triste es que esta gente nos muestran como pruebas de supervivencia y vuelven otra vez a ponernos las pesadas cadenas y otra vez el morral y otra vez a la selva. Eso era lo duro. Bueno, por eso era la rebeldía de nosotros también, que ya estábamos cansados de hacerle el juego a este grupo armado, de que nos mostraban al mundo y volvían otra vez. Yo siempre fui de las personas rebeldes que les decía, hombre, muestren la realidad, ustedes vienen aquí, fílmenos, como estamos encadenados, harapientos, sin peluquear, con la ropa, bueno, viviendo en medio de un plástico negro, en condiciones infrahumanas. Esa era la realidad. Ahí, por eso yo siempre he dicho, la Operación Jaque, si hubiese sido una semana antes, nos habían encontrado en la realidad,
pero ellos nos maquillaban pues para mostrarle al mundo. Y esa era la rebeldía de uno también, ¿no? Adicional a eso, ¿por qué las palabras mías que la opinión pública conoce, soy el teniente Malagón del glorioso ejército? Pues hombre, sencillamente eso es el vivo reflejo de lo que es un soldado colombiano. Es el espíritu de la demostración de lo que fuimos los soldados durante 10 largos años, durante tantos vejámenes, y siempre nos mantuvimos con ese espíritu. Y también lo otro es que sin uno saber que parte de la estrategia de la inteligencia militar era ponernos, ¿cómo se llaman? Esposas plásticas para darle confianza a los secuestradores. Pero pues lógicamente que nosotros desconocíamos eso, pero ellos sí habían pensado eso, y adicional a eso pues sabían el estado psicológico en que se encontraban algunos de los secuestrados. Entonces no faltaba que alguien de los secuestrados subiera y quisiera secuestrar el mismo helicóptero, cosa que no estaba distante de la realidad, porque uno como secuestrado siempre hacía planes de fuga, buscaba siempre la forma de buscar su libertad a como fuera. Entonces no era descabellado pensar en que si algún secuestrado pudiera intentar secuestrar la aeronave, y eso lo hizo muy bien inteligencia militar y logró darle confianza a la guerrilla, al grupo secuestrador. Una vez ustedes ya en el aire se dan cuenta que están libres, ¿qué sentimiento lo embargó en ese momento? ¿En qué pensó? No, a uno como secuestrado le cuesta mucho trabajo aceptar la realidad, sobre todo en esas condiciones, ¿no? Fue un contraste grande, fue un choque inmenso, traumático para nosotros. En mi caso personal me costó trabajo asimilar eso. Eso fue tan rápido, a escasos metros de altura, de elevarse, el helicóptero ya neutralizan a los dos secuestradores. El júbilo, la algarabía, el forcejeo, todo hace que el helicóptero empiece a moverse fuertemente, y en un momento que yo pensé que se iba a caer el helicóptero, pero de pronto no, el helicóptero sigue subiendo y veo a mi alrededor a todo mundo gritando, festejando, en algarabía, y no entendía qué estaba pasando. En un momento que dije, o están todos locos o estoy loco yo. Pero miro a mi alrededor y veo a alguien con el rostro empañado en lágrimas, cogiéndose la cabeza, y me dice que estamos libres, que es el ejército, que estamos libres. Y ahí ya inician, me doy cuenta que están los rescatistas calmando a la gente, que somos del ejército. Entonces mientras calman a los de acá, los otros están acá. Es una locura completa. Pero hay unas escenas bastante dramáticas de ese renacimiento, de esa resurrección, si se podría decir. Por ejemplo, una escena que siempre la he contado es de un oficial, de un suboficial, que todo el camino él no entendía qué estaba pasando y se cogía la cabeza y lloraba y le preguntaba a uno de los oficiales, mi teniente, ¿es verdad que estamos libres? Y el tipo duró así durante todo el camino. Entonces son situaciones bien dramáticas y que le cuestan a uno asimilarlo, pero finalmente viene el proceso, ¿no? Coronel Malagón, ¿alguna vez pensó usted que la inteligencia colombiana estuviera tan avanzada y que se iba a convertir tal vez en la operación más importante del mundo moderno? Pues uno sabía que nuestro ejército nacional había crecido mucho. Uno sabía que gracias al liderazgo de nuestros señores generales, por ejemplo, inteligencia militar había crecido, aviación había crecido, fuerzas especiales, unidades especiales. Pero en ese momento como tal, en honor a la verdad, en ese momento como tal yo no sabía, y lejos de imaginar que pudiéramos hacer eso. Una vez rescatado y me entero cómo está la situación de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares, cómo ha evolucionado en 10 años, pues hombre, agradezco inmensamente a mi ejército nacional, a los hombres de inteligencia que tuvieron esa gallardía, ese coraje de ir a rescatar unas vidas. Por eso ya hablaremos de la Operación Jaque, de la grandeza de esa Operación Jaque,
y sin lugar a dudas, esa operación de rescate e inteligencia militar, pues desde mi punto de vista será recordado por los anaqueles de la historia en el mundo entero. Coronel, usted tiene pues ya la oportunidad, saliendo un poco ya de ese tema de la operación, de retomar su vida militar. Si no me equivoco, es el único que está activo de los que liberaron en ese entonces. ¿Cómo han sido estos años, estos 10 años, porque coincidencialmente usted fue hace 10 años, duró 10 años secuestrado? ¿Cómo han sido estos 10 años para el hoy coronel Malagón? Bueno, para mí la operación Jaque significa la resurrección plena. Es el regreso a la vida de un grupo de personas que nos encontrábamos en el limbo, más cerca a la muerte que otra cosa. Y en ese orden de ideas, pues tengo que decir que la operación Jaque es una proeza que sin lugar a dudas será recordada por tiempos inmemorables. Es el caballo de Troya de la modernidad para nuestro Ejército Nacional. De la operación Jaque se pueden hablar muchas cosas. Tiene unos componentes grandísimos, como fue la planeación, la estrategia, la innovación, el liderazgo, el secreto. Esos aspectos hacen que la operación Jaque sea una operación magistral, que sin lugar a dudas podríamos enseñar en la academia como ejemplo de estrategia. De hecho, sé que hay algunas universidades que llevan ese caso. La Escuela Superior de Guerra tiene una componente de estudio sobre la operación Jaque como un caso táctico y un caso de operaciones de secreto. ¿Qué componente importante tiene la operación Jaque? Tiene una gran virtud, que es el respeto por los derechos humanos y el no haber derramamiento de sangre y no haberse hecho uso de la fuerza legítima del Estado para poder sacar a esos secuestrados. Si uno va a ver otro tipo de operaciones de rescate, como la operación Entebbe en Argelia, con los secuestrados que en los años 70 hubo, ahí se presentó derramamiento de sangre. Chahuir de Huántar en Perú, hubo muertos. Todas las operaciones de rescate siempre han tenido una consecuencia. Esta no la tuvo, y ese es el gran mérito de la operación Jaque. Después de la operación Jaque, pues viene ya el agradecimiento a la institución. La institución, el Ejército Nacional, había tenido ya experiencia de otros secuestros, y pues para este caso fue tan bien planeado que los mismos médicos, psicólogos que se llevaron, que el comando del ejército llevó al San José de Guaviare, al puesto de mando donde llegaban los secuestrados, desconocían que iban allá. Entonces el jefe de sanidad de ejército, los médicos, psicólogos, ¿a qué van? No saben. Alístese que nos vamos a una misión humanitaria, a una jornada cívico-militar, pero lejos estaba de pensar que era al rescate que los llevaban. Y ahí entonces inicia un equipo interinstitucional de médicos, psicólogos que nos ayudan a nosotros y cumplen un papel muy importante. La institución pues, nos dio la oportunidad de ir a hacer nuestras carreras, de formarnos nuevamente en la vida militar, de adaptarnos a la vida militar, porque no es fácil. Es un contraste bastante grande. Les comentaba en algunas de las entrevistas, pues después de 10 años uno olvida todo. Cuando nos colocan hasta el uniforme y las botas le quedan grandes a uno. Pero también viene la otra etapa, que es volver a entablar una sociedad. Entonces, aprender a utilizar los medios de comunicación. Cuando a mí me secuestran, el celular eran esos panelones grandes con una antena grandísima, y llega uno y encuentra esos celulares ya con digitales, pues es un contraste grande, ¿no? Y la sociedad había cambiado, claro. Yo recuerdo, a manera de anécdota, estaba de moda los jóvenes que andaban con los pantalones descaderados, y entonces uno veía caminar esos jóvenes y decía, estos manes son extraterrestres, ¿qué pasa? ¿No? O el Bluetooth, cuando alguien hablando solo por la calle, no, es que se está hablando por Bluetooth. Y son situaciones que para uno fueron dramáticas. Coronel, el
secuestro le dejó a usted unas secuelas en temas de salud. Cuéntenos un poco, o lleva un ventaja con esto justamente por... Sí, infortunadamente el secuestro no termina con el rescate o con la libertad del secuestrado. Ahí vienen las demás situaciones. Todos los secuestrados hemos tenido diferentes problemas. Algunos han tenido problemas psicológicos, no hay que negarlo. Otros hemos tenido problemas de salud. Infortunadamente las secuelas ya vienen. Vendaje es una cirugía que me hicieron recientemente en el hospital militar, producto de un cáncer de piel, que me dice la dermatóloga: usted estuvo 10 años metido en una selva sin ver los rayos del sol, sale acá a la sociedad y entonces ahí vienen las consecuencias, aparte de las afecciones intestinales, hongos, bueno, otra cantidad de problemas que ya empiezan a hacer estragos en los secuestrados. Y yo he hablado con muchos de los secuestrados y casi todos, en su inmensa mayoría, pues empezamos a padecer las consecuencias del secuestro, infortunadamente. Aparte del daño que también causó en muchas de las familias, muchos de los secuestrados que ya no encontraron familia, las esposas pues habían realizado su otro hogar, otros secuestrados que no encontraron a sus padres. Su papá había muerto hacía 3 años antes del secuestro. Son situaciones bien difíciles, que ya pues el mal está hecho. Usted en estos 10 años ha hecho pues muchas cosas que la gente pues se proyecta: viajar, estudiar, tener una familia. ¿Qué le falta al coronel Malagón en este momento de su vida? Me siento muy satisfecho. Hay que continuar estudiando, capacitándose uno para poder seguir sirviendo a la sociedad. Eso es muy importante. Ahora estoy tomando clases de inglés, perfeccionando el inglés, y quiero estudiar otra cosa en ciencias políticas, o incluso derecho, me ha estado gustando mucho. Pero sí quiero estudiar otra cosa, algo más, hay que hacerlo y estar uno cada día actualizado en todos los aspectos. Coronel Malagón, ¿qué piensa usted ahora que el ejército colombiano está catalogado como de los mejores del mundo? Pues hombre, esta calificación de nuestro ejército nacional, de estar a la vanguardia de los grandes ejércitos del mundo, es el esfuerzo que han hecho nuestros grandes líderes, nuestros grandes generales, para mantenerlo y proyectarlo cada día más hacia el ejército multimisión. Yo celebro una vez más haber encontrado después de ese secuestro un ejército profesional, garante de los derechos humanos, con vocación de servicio. Para mí eso fue muy importante, poder ver unas fuerzas militares tan capacitadas y tan brillantes como son las Fuerzas Armadas de nuestro país. Coronel, para el común del colombiano y del mundo, nadie conoce quién hizo la Operación Jaque, quién está detrás de esa gran operación. Supongo que usted ha tenido la oportunidad de encontrarse con estas personas que lo devolvieron a la vida, como usted mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones. ¿Qué decirle a ellos en este momento, 10 años después de esa gran hazaña para el Ejército Nacional? La Operación Jaque, a diferencia de lo que algunos sectores han querido desvirtuar, la Operación Jaque fue una operación criolla, una operación hecha de colombianos para los colombianos. Es la realidad. Mucha gente no conoce que la Operación Jaque nació de la base de la organización. Quien sacó la idea de sacar los secuestrados no fue un general, no fue un coronel, fue un suboficial, quien logró romper ese código de las FARC, logró meterse a las comunicaciones toda su vida trabajando en eso y sacó la idea: saquémosles, robémosle los secuestrados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Ya se empezó a diseñar toda la estrategia, fue subiendo de nivel, pero eso es un solo ejemplo. Estas personas que son mis amigos hoy día, muchos de ellos con quienes me hablo, que estuvieron allá arriesgando su vida, ellos son los verdaderos héroes. A esas personas mi eterna gratitud, siempre lo he dicho. Las personas que tuvieron ese coraje de ir allá, al área, colombianos, todos colombianos, que tuvieron que hacer un papel tenaz, cambiar su identidad,
todo lo que conocemos para poder arriesgar su vida. Incluso el día antes, 2 días antes, tener que escribirle una carta a su esposa o a su familia contándole que se va a una misión en la cual de pronto no puede volver, que es top secret, etcétera, etcétera. Tener que entregar sus celulares 8 días antes, esa serie de cosas, esos actos de sacrificio para mí son inmensamente grandes, y a ellos les agradeceré siempre. A todos quienes participaron en la planeación, diseño y ejecución de la Operación Jaque, desde el alto mando hasta el soldado que participó pintando el helicóptero. A todas esas personas mi eterna gratitud.